Bueno, vamos ahora sí, ya oramos, ¿cierto? Para predicar. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos muy conocidos. Todos lo sabemos, estos versículos. Capítulo 12 de Romanos, verso 1 y 2. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, verso 1 y 2 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dele gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Entonces vamos a mirar en esta mañana, vamos a mirar un tema. Ustedes recuerdan una enseñanza que se dio este año aquí en la iglesia sobre los asuntos que conforman la vida cristiana. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda sobre los 4 temas de la vida cristiana? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces vamos a hablar sobre uno de ellos. Cuando los mencione, se acuerdan de los otros. Vamos a hablar sobre el culto. ¿Cuáles eran los otros? Son 4 asuntos. La vida cristiana tiene 4 asuntos que la conforman. La vida cristiana. No, la fe cristiana, el culto cristiano, la conducta cristiana y la esperanza cristiana. Son las 4 cosas que conforman la vida cristiana. Vamos a hablar sobre el culto. Entonces aquí habla del culto, el culto racional. Entonces, el culto que nosotros ofrecemos a Dios, el culto que le ofrecemos al Señor. Este culto, dice la palabra del Señor aquí, que es racional. ¿Qué quiere decir que el culto sea racional? Vamos a ver la connotación que tiene y las implicaciones que tiene el hecho de que el culto que nosotros ofrecemos a Dios sea racional. ¿Por qué dice racional? ¿Por qué no dice, por ejemplo, el culto espiritual? A pesar que el culto es espiritual, pero en este caso dice racional. Bueno, entonces vamos a pensar en eso en esta mañana. Primero, pensar que según lo que dice la Biblia aquí, no es una imposición. El culto no es una imposición, no debe ser una costumbre, no debe ser solamente una costumbre, sino que debe ser algo más allá. Y es un reconocimiento. Entonces por eso comienza, dice, os ruego por las misericordias de Dios.
Entonces, por el reconocimiento a las misericordias de Dios. El culto que se ofrece a Dios. Este es el culto individual, el culto personal. Aquel que cada creyente le ofrece a Dios. Entonces, mediante este culto, nosotros debemos vivir la experiencia de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es una experiencia que el creyente tiene diaria durante su vida, de comprobar las bendiciones de ofrecerse en sacrificio vivo. Entonces, lo primero que el creyente debe saber es que él tiene la oportunidad de ofrecerle culto al Señor, si usted ha sido salvado por Él. Si usted ha sido salvado por el Señor, usted tiene ese privilegio, esa oportunidad, esa responsabilidad de ofrecerle culto al Señor. El culto es reconocerlo, adorarle, alabarlo, obedecerle. El culto, rendirle culto a Dios. Al único que se le rinde culto es a Dios. Al único que se le debe rendir culto es a Dios. Yo creo que en el ejercicio que vamos a tener vamos a descubrir algunas cosas conexas con este tema que nos van a entregar una información a nosotros importante sobre a veces cosas que le rendimos culto sin darnos cuenta. Pero muy importante que lo primero, el creyente sepa que tiene la oportunidad, tiene el privilegio y tiene la responsabilidad de ofrecerle culto al Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y es ese culto racional, no es el culto congregacional. El culto congregacional hace parte del culto racional. O sea, nosotros nos reunimos 3, 4 veces, 5, 6 veces, podemos reunirnos todos los días, pero 2 horas, 1 hora, hora y media. Pero el resto de tiempo usted también está ofreciendo culto. O sea, usted está ofreciendo culto al Señor continuamente. Continuamente. Entre otras cosas, porque usted dice, pero es que no estoy en el templo. Pero es que el templo es usted. O sea, usted no tiene que tener un templo, usted es el templo. Entonces, cada uno de nosotros somos el templo de Dios donde se ofrece el culto a Dios. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ponía mucho énfasis en el templo físico, tanto que la gente contemplaba el templo. Esa fue las expresiones de los apóstoles el día que le dijeron al Señor, Señor, mire el templo como está de bonito. ¿Qué les dijo él? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de ese templo tan hermoso que era muy bonito,
de mármol, dicen que era, bueno, no sabemos exactamente, pero era hermosísimo. Entonces, en un momento, ellos le mostraron el templo porque ellos contemplaban. Hay un salmo donde dice, para contemplar. Y ellos en su práctica del culto, el pueblo de Israel, contemplaban el templo. Ellos fueron los que le dieron el valor de sagrado a todo, hasta los asientos. O sea, había un lugar santo, lugar santísimo, y estaba el atrio. Ellos le dieron todos esos valores. Hoy el templo es cada creyente. Y allí se ofrece culto. ¿Cómo les parece? ¿Más fácil ofrecer aquí en el templo o en uno? ¿Más difícil? Más fácil. Vamos a ver qué tan fácil es. Para los israelitas no era tan difícil ir al templo. Ellos tenían derecho por ser israelitas. Los que no podían ir eran los gentiles. Los gentiles tenían que hacerse una ceremonia de lavamiento y de ungimiento y todo esto para poder tener permiso de entrar al templo a adorar con los judíos. Nosotros, vamos a ver cómo es esto. Porque ese culto, ese lugar donde se ofrece el culto racional, inmediatamente cuando la Biblia dice el culto racional, de una vez nos está responsabilizando a nosotros. Porque si nos dice que es racional, dice que nosotros lo entendemos. Lo entendemos. Entonces ya no es aquello que yo vengo y le digo a Dios, Señor, haga tal cosa porque yo no entiendo. Señor, tal cosa no lo entiendo. No, en el culto racional se condensan todas aquellas cosas que usted entiende. Dígame usted hoy qué entiende y qué no entiende. De lo que usted no entiende, no se preocupe, porque a usted no le van a pedir cuentas de lo que usted no entiende. Pero de lo que nosotros entendemos, sí somos responsables. Entonces, no es un culto abstracto, producto de una fe ciega, que yo creo, pero yo no sé lo que creo. No, sí sabemos lo que creemos. Sí sabemos lo que creemos, sí sabemos. O sea, sí somos responsables. Entonces, todo creyente debe ofrecer, tiene la oportunidad, la responsabilidad y el privilegio de ofrecerle culto al Señor. No es una imposición, número 2, no es una imposición. No es una imposición. Yo conocí un lugar donde una persona se bajaba de la plataforma, iba y le decía al hermano, oiga, ¿y usted por qué no abre la boca para cantar? Abra la boca a ver, abra la boca. Cante a ver, cante a ver. Bueno, son cosas que a algunas personas les quedan bien. A otros no nos queda bien hacer eso. Pero no es una imposición. Que una persona tenga que hacerlo, tiene que hacerlo. Sino que es producto del reconocimiento de las misericordias de Dios. Amén. ¿Cree usted que Dios ha tenido misericordia con usted? Sinceramente, piénselo. Piénselo y diga, Dios sí ha tenido misericordia conmigo.
Ha sido bueno Dios conmigo. Reconozco cuáles son sus misericordias. Bueno, eso es lo que debe dar como fruto ese culto. Ese culto que le rendimos al Señor. O sea, porque es que de nada serviría una persona asistiendo en un lugar, asistiendo en una iglesia, siendo miembro, donde él no tiene esa voluntad de ofrecerle culto al Señor. ¿Cierto? Excepto las personas nuevas que llegan a la iglesia que todavía no saben. Pero por eso servirle al Señor y ofrecerle culto es causa de gozo y no de tristeza, que una persona dice, no, pues ¿cómo le parece? Me tocó cantar. ¿No le parece que llegué al templo y me tocó orar? Me tocó cantar. Me tocó. ¿Cierto? Sino que usted, eso brota de usted, sale. Porque es el reconocimiento a las misericordias del Señor. Entonces, ese gozo es el que hace que nosotros permanezcamos. La gente cuando todavía no es creyente y los de afuera dicen, ellos no entienden eso, inclusive dicen, pero ¿por qué tanta idea a culto? Tantos cultos. Hay gente que dice, ustedes con un culto en la semana nomás no tienen. Pero es el agradecimiento y es que no es solamente mientras estamos acá, sino que es diario. Usted tiene una alabanza en su vida para Dios, hay un canto que le brota de su vida, un agradecimiento, es el culto. De igual manera, todas las cosas que conforman el culto deben brotar como agradecimiento al Señor. Amén. Entonces, las dos primeras cosas. Primero es una oportunidad. Segundo, no es una imposición. Número 3, es santo y agradable. ¿Por qué es santo? Porque el culto, dice, presentéis vuestros cuerpos. Ahora ya entendemos, si hemos entendido por qué racional, entendemos por qué el cuerpo, ¿cierto? Porque dice, presentéis vuestros cuerpos. Díganme las cosas que hay en el cuerpo, a ver. No me van a usar los dedos, las manos, no, las facultades. Las facultades. A ver, dígame usted las facultades que usted posee en su cuerpo. Facultades naturales, dígame las naturales. No, la malicia no es una facultad. Esa es otra cosa. Entonces, razonar. Las facultades que Dios nos dio. De eso es que está hablando aquí. Las facultades. ¿Cómo? Pensar, sí señora. Muchas gracias. Pensar, ¿qué más? Sentir. Ya dijeron razonar. La facultad de las emociones. Son esas, las emociones. Bueno, entonces, alguien dijo por ahí los sentimientos, ¿cierto? Los sentimientos. Entonces, todas estas facultades que Dios nos dio, ¿dónde están? Están en nuestro cuerpo.
y son las que nos permiten tener contacto con la realidad, con el entorno, relacionarnos. Entonces, cuando dice presentéis vuestros cuerpos, oiga, el culto racional exige que el sacrificio, en el Antiguo Testamento era más fácil, era traer un animalito y sacrificarlo. Si la persona tenía forma de traer un cordero, traía un cordero. Los más pobres traían unas palomas. Las llevaban hasta el lugar allá, las desgollaban y regaban la sangre y ofrecían el sacrificio. Hoy nosotros, el culto racional nuestro, y por eso decía que no sé si será más fácil o más difícil. Ahora el sacrificio somos nosotros. Y más exactamente nuestros cuerpos. Abro un paréntesis aquí para decirles que una de las cosas que está desestabilizando más la desestabilización de los matrimonios. Para los que no saben, les comento que yo trabajo con el Tribunal de Asuntos Matrimoniales y nos toca que atender cantidad de relaciones ya en cuidados intensivos. Cuando llegan ya están. Entonces, ¿sabe cuál es uno de los factores determinantes allí? Gente que los sentimientos, la parte sentimental. Oiga, desestabiliza. Parece increíble, pero esa parte sentimental cómo desestabiliza todo el edificio cristiano en una persona. Y va bien hasta que consiguió novio. Qué muchacho tan consagrado, qué muchacho, hasta que consiguió novio o novia. Y se desestabiliza la vida cristiana de una persona. Llegan a una etapa donde de pronto tienen que tomar decisiones y decisiones que deben ser tomadas de acuerdo al culto que usted ofrece a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Cuando dice la Biblia, presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué hay en los cuerpos? Vea, pensamientos, deseos, emociones, pasiones. Está la voluntad. Está el temperamento. Todas estas cosas allí, y hay que ofrecerlos en sacrificio vivo. O sea, esto es lo mismo que en otra parte de la Biblia dice, haced morir pues vosotros. Entonces, los creyentes debemos saber, yo no sé, la vida cristiana es así. La vida cristiana es así. Uno a veces dice, bueno, y el Señor arrebata la iglesia a cualquier momento.
Cualquier momento Él puede arrebatar la iglesia. No tiene que esperar más cosas. Cualquier momento Él puede arrebatar la iglesia. Y cada creyente, mire, cada creyente, ¿cómo está? Cada creyente, porque no es que el Señor dice, recójame en la iglesia de Castilla. No. Dice la Biblia que cuando suene la final trompeta, un abrir y cerrar de ojos que dura ¿cuánto? Entonces, cada creyente debe ser consciente de eso. El culto que ofrecemos al Señor. Por eso dice la Biblia aquí que tiene el propósito de ser esa experiencia en la cual el creyente comprueba la buena voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo a veces le digo una frase a los que dicen, es que esa novia me dejó y me voy a morir. Y no se muere de eso. Nadie se muere de eso. Solo a los 3 días le pasa la jaqueca. Pero si uno no le presta atención a eso, se puede morir espiritualmente. Eligió mal, vea. El otro factor de la desestabilización, cuando las parejas eligen, no se toman tiempo para orar, pedir a Dios la dirección, y toman una decisión y eso los desestabiliza. Eligen. Después vienen los lamentos, hermano. Uno se queda pensando si nosotros somos los creyentes. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo. A ser ejemplo de fe y a tener esa esperanza de comprobar la buena voluntad de Dios. Cuando una persona dice, renuncio a esto porque espero algo mejor. Y no me diga a mí que no se puede porque a mí me tocó hacerlo. Yo no les hablo cosas a ustedes de las que yo no haya vivido. Yo tengo 52 años de estar en la iglesia. Y yo no hablo de cosas que yo no viví. Y a mí me tocó decirle a una novia, no. Siendo bonita y todo. Mi esposa la conoció. Sí, porque todavía no era novio con ella. Y ella la conoció. Después llegó otra muchacha a la iglesia a asistir. Una muchacha. Y también me tocó decirle no. Los que quieran llegar lejos en la voluntad de Dios tienen que decir no cuando hay que decir no. Entonces, ofrecer nuestra vida, nuestro ser en culto de oración, eso no es cuestión de una lloradita. Eso es cuestión de una decisión. Porque uno cree las promesas de Dios. Uno cree. Uno espera. Uno sabe que Dios dice la verdad.
Pero cuando uno se deja ya, es que los sentimientos lo apartaron del Evangelio. Entonces por eso dice culto racional, usa la razón espiritual. La razón que tienen las cosas espiritualmente. Por eso el culto es racional. No es sentimental, no es emocional. El culto que le ofrecemos a Dios, usted está estudiando en una universidad, en un colegio, en un trabajo. Se le acercó una tentación a usted. ¿A quién no se le ha acercado? Si usted es de carne y hueso, se le han acercado. Y ahí es donde usted tiene que ofrecerle culto al Señor, ahí. Ese culto al Señor es honrarlo. Ese culto es obedecerlo. Ese culto es renunciar a eso. Ustedes han oído mucho la predicación sobre José, cuando la esposa de Potifar se le ofreció para tener relaciones sexuales con él. Y él, no pudiendo hacer nada más, salió corriendo. Que ella se quedó con parte de la ropa de él. Y en ese tiempo que no se ponían sino una túnica nomás. Más o menos como diría. Bueno. Entonces, son decisiones, vea, hermanos. La vida cristiana tiene una realidad. Y nosotros, si queremos ir al cielo, si queremos terminar esta carrera, si queremos escuchar, bienvenido ser siervo, ven buen siervo, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si usted quiere escuchar eso en el día final, usted tiene que tomar decisiones. Usted sabe que el cuerpo no es nuestro, es de Dios. Entonces, hay personas que no le rinden culto a Dios, sino al cuerpo. No, el culto no lo debemos rendir a nuestro cuerpo. Que es que a mí me gusta, No, a todos nos gustan muchas cosas. Pero el que merece el culto es el Señor. Él es el que merece el culto. O sea, nuestra vida es un sacrificio. Por eso Pablo dice, el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, ahora sí digan, ¿es más fácil ahora o más fácil antiguamente? Era más fácil llevar el corderito ese porque al final al cabo el muerto era el otro. Pero es que ahora el muerto somos nosotros. Por eso la Biblia dice, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Alabanzas a Jesús. Entonces, por eso dice la Biblia, santo y agradable a Dios. ¿Por qué santo? Porque precisamente es el fruto de esa separación. Santo quiere decir separar. Separación, o sea, hay un principio en la Biblia que dice, separó Dios la luz. ¿Cómo llamó a las tinieblas? Noche. Y a la luz llamó día. La separó, ese principio de separación.
Las tinieblas no pueden ser luz. Y la luz no puede ser tinieblas. Entonces, esa separación. Entonces, es un principio de separación. La santidad es separarse de lo malo y separarse para Dios. Eso es santidad. Por eso la Biblia dice, no presentéis o no prestéis vuestros miembros al pecado. Entonces, si uno quiere ser pentecostal solamente, usted no tiene mucho problema. Porque pentecostal, cualquiera se puede llamar pentecostal. Pero si usted quiere ir al cielo, si usted quiere vivir una vida agradable a Dios, usted tiene que prestarle atención al culto que usted le ofrece a Dios con su vida. Con su vida, es su vida. Los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Cuál es? El sacrificio que le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué agradable? ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Por qué agradable a Dios? ¿Cómo servir a un Dios que no necesita nada? ¿Cómo servir a un Dios que es el Dios todopoderoso que no necesita nada? Cosas que le agraden a Él. Cosas que le agraden, que sean del agrado de Él, que le agraden. Porque Él no las necesita. Él es Dios todopoderoso y Él es eterno y Él tiene toda gloria y toda honra. En ese sentido, Él no necesita nada. Pero los que hacen su voluntad le agradan a Él le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? A ver. Sí, la altivez, la soberbia, todas estas cosas son, porque además son pecados del espíritu del hombre. Esos son pecados del espíritu del hombre. La soberbia, la altivez, la incredulidad están en el espíritu del hombre. Pero hablando de la comunidad, de que nosotros, ¿qué le aporta a una congregación el hecho de que los creyentes le ofrezcan culto a Dios, de culto racional? Si todos le ofrecemos el culto al Señor, como es, ¿qué le aporta a la congregación? ¿Qué le aporta? Por eso le agrada al Señor, porque le aporta. Le aporta. Mire, el hecho de que la iglesia, y por eso uno a veces queda pensando que algunos dicen, es que yo quiero ver la gloria de Dios, porque no mira la iglesia. Esta es la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Ya usted no va a ver nubes, ni va a ver columnas de fuego. Ya usted no va a ver eso. Hoy la gloria de Dios está en la iglesia. Esa transformación que Dios ha hecho a cada creyente. Ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Pero si alguien viene y nos dice, es que el hermano fulano le dio un puño a otro, ¿qué pasaría? ¿Fue para la gloria de Dios? No, eso no es para la gloria de Dios. Eso antes deshonra.
Entonces, es agradable el culto racional porque edifica, hermanos, edifica, nos edifica. El hecho a nosotros es que nos edifica. Entonces, por eso es agradable al Señor. El Señor se agrada que la iglesia crezca en santidad, que la iglesia crezca en armonía, en comunión. A Él le agrada. ¿Por qué le agrada? Porque es el trabajo que se está haciendo sobre la tierra. Y hay un mundo que nos rodea a nosotros que necesita ver a Dios, necesita conocer a Dios. Y la única forma de conocerlo es a través de la iglesia. Ya no van a venir ángeles por allá por el cielo anunciando, no, es la iglesia. Ahí es donde está el poder de Dios que la gente tiene que ver. Entonces, ofrecer el culto al Señor. Ya el culto racional tiene el culto congregacional que nosotros hacemos, donde nos reunimos, cantamos, predicamos. Es el culto congregacional que hace parte del racional. Pero hay tanto desconocimiento, mire, que hay gente que viene con una ropa al culto y tiene otra ropa para irse después afuera. Hermano, ¿a quién engañamos nosotros? No, a nosotros mismos. A Dios no lo engaña nadie. Entonces, hermano, si usted tiene esa ropa, venga con esa aquí. Si no tiene más sino esa ropa, venga con esa. Pero a veces uno dice, entonces, esa hipocresía es malísima. Vean, no hay nada más peligroso que una persona hipócrita. La hipocresía. O sea, esas personas que son la Biblia les llama de doble ánimo. Y no hay cosa que genere más desconfianza a usted cuando cuando usted descubre que esa persona es de dos lados, de dos caras. De hecho, hermanos, la palabra hipócrita viene precisamente de la historia es de los que se pintaban el rostro para aparentar, sí, para aparentar otra personalidad. Entonces, hermano, aquí la transparencia que nosotros debemos tener en este culto que ofrecemos a Dios es delante del Señor. No estoy regañando a nadie ni diciéndole a nadie cómo tiene que ser, porque ni siquiera es una imposición. Usted ni siquiera se sienta que le están imponiendo una cosa, porque es que no es así. Estamos reflexionando sobre que lo que haya usted recibido del Señor. Porque si usted no ha recibido nada, pues no dé nada. Si usted no ha recibido nada, usted no tiene por qué sentirse. Pero si usted ha recibido de la misericordia del Señor, ofrézcase en sacrificio. Y le digo a los jóvenes que están acá y quizás no estén pasando por esos momentos, pero va a llegar el momento en que otra mujer lo quiere desestabilizar a usted con su esposa. Allá una compañerita de trabajo. Y también la mujer también puede ser desestabilizada por sus compañeros, por su tal cosa. Entonces, quien le es fiel a Dios, le es fiel al hogar. Entonces, hermano, es hora de ofrecerse en sacrificio vivo. Es hora de ofrecerse. De pronto usted no había entendido bien cómo era esto.
Y usted dice, no, uno se matricula en la iglesia, allá llena una hojita, una matrícula, uno asiste cuando puede, y ahí uno espera el rapto. Esperar el rapto ahí matriculado. No, esto vea, esto es una experiencia diaria de ofrecerle culto al Señor. Una hermana mencionaba aquí los pensamientos. Hablemos un poquito de los pensamientos que le vienen a usted, de los que nos vienen a todos. En la medida que un cristiano se llena de las cosas de Dios, tiene menos posibilidad a pensamientos malos. Y en eso también la madurez espiritual es muy importante. Y el hecho de que usted se participe en la iglesia y crezca, porque en la medida que usted tiene su mente llena de las cosas de Dios, no hay muchas posibilidades que vengan pensamientos malos. Pero si usted deja la cabeza vacía, le va a llegar de todo. La gente tiene que santificarse, tiene que buscar, porque la persona no dice, no, es que eso salió en el internet. Ahí estaba esa pornografía. No, es que eso está lleno de cosas de esas. Pero es que yo no tengo por qué buscar esas cosas. Yo no tengo por qué buscar eso. Yo no. Si le apareció, porque hay gente tan atrevida esas que se lo mandan a los correos y todo eso. Sí. Pero rechácela, porque los pensamientos, o sea, eso alimenta los malos pensamientos. Y usted sabe, los pensamientos llegan a ser hábitos. Llega a ser acciones. Entonces, es una decisión personal ofrecer el culto al Señor. Es una decisión personal. ¿Quiénes están listos para ir con el Señor? Levanten la mano a los que están listos para ir con el Señor. Bueno, hay que estar listos. Hay que estar listos, y precisamente estar preparados es una decisión. Mire, el arrepentimiento no es un momentico. El arrepentimiento es una actitud permanente que usted tiene. Y qué bueno cuando los creyentes maduran, crecen espiritualmente y llegan a ser personas, vea, la Biblia llama a eso irreprensibles. No, y el diablo se le acerca por ahí y le manda agentes por ahí, pero cuando ya ve que usted no, entonces ya no le manda más. Sí, ya dice, con esta no se puede, con este. Pero vea, ahí me tocó decirle a un joven que aspiró a ser pastor. Y este pastor, y este jovencito era muy enamorado. Y ya casado y era enamorado. Y yo le dije, no, muchacho, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, porque aquí usted va a tener que tratar hermanas y jóvenes y todo. Usted no sirve para esto. Vaya a hacer otra cosa. Así es, hermano. Así es. Si una persona no tiene el carácter espiritual para, entonces no debe estar ahí. Entonces, en esto, hermanos, y esto lo digo a toda la iglesia, no solamente a los servidores, porque alguna persona dice, es que, hermano, yo no quiero ser servidor porque yo no puedo cumplir con eso. Hermano, pero es que
Es que el asunto no es cantar un himno aquí, es la salvación. Es nuestra salvación. El recogimiento de la iglesia no se va a anunciar una semana antes. Que hermanos, esta semana será el recogimiento de la iglesia. Hace muchísimos años, hermano, tal vez 40 años, vi a un pastor hacer algo. Un día apareció con la Santa Cena, no le había dicho nada a nadie, ni a los diáconos, al menos la Santa Cena. Y todos dijeron, ay hermano, que la Santa Cena hoy, ¿quién va a cenar? ¿Cómo le parece? Y todos aterrados porque había Santa Cena y ellos no sabían. Hoy, cuando a veces se celebra Santa Cena, sencillamente algún hermano dice, no, yo no voy. Yo no voy a la Santa Cena. Lo primero, le está haciendo un desprecio al Señor. Está despreciando lo que el Señor hizo por él. Y lo otro, la Santa Cena se puede anunciar, ya la anunciamos para el 31, pero la venida del Señor no la puedo anunciar. El recogimiento de la iglesia no lo puedo anunciar. Ahora, termino con esto, con esta reflexión sobre las consecuencias. Mire, tengamos presente que las consecuencias de nuestros actos, todo tiene consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Usted no puede decir, mire, yo hago eso y no pasó nada. Sí pasa. La consecuencia de lo que hace. Y no tiene consecuencias para Dios. Tiene consecuencias para nosotros. Todo lo que hacemos tiene las consecuencias. O sea, las consecuencias, porque consecuencia quiere decir acto consecuente con el otro. Si usted hace una cosa mal, las consecuencias van a ser. Entonces yo no me puedo sustraer, decir, bueno, que la congregación no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. No, pues es que las consecuencias no van a ser para ellos, van a ser para mí. Las consecuencias van a ser para la persona que cometió. Entonces el culto racional, termino diciéndole tiene el significado de que nosotros razonemos y pensemos que es una oportunidad que Dios nos ha dado de servirle, de agradarle, de vivir para Él. Racional, que las consecuencias de lo malo que yo haga son ¿para quién? Para mí. O sea, razonemos. No vivamos de sentimientos ni de que yo no siento, que yo sí siento. Pensemos. Mire, hay veces el Espíritu de Dios se manifiesta en la iglesia y sabemos que está aquí y se manifiesta. Pero a veces ni las manifestaciones del Espíritu en una persona son prueba de espiritualidad, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en la persona. Trabajemos por eso, hermanos. Creámosle al Señor. Ofrecerse en sacrificio vivo. ¿Qué va a ofrecer usted hoy? ¿Qué hay por ahí en el rincón para ofrecer? Que se muera hoy. Una cosa que usted quiera desgollar hoy. Sí, porque eso era llevar el animalito ese y desgollarlo allá. ¿Qué hay por ahí que usted quiera desgollar?
que le toque que desgollar deseos, pasiones. ¿Qué hay por ahí para presentar? ¿Hay alguno que quiera presentar algo? Que quiera presentar algo, yo le invito a que venga una persona al altar. Si usted dice, yo tengo una cosa que sacrificar. Eso, la vida suya no la conoce, y no usted y Dios. Solamente usted la conoce. Lo que pasa por su cabeza, lo que usted piensa, no lo conoce sino usted. La situación que usted está viviendo la conoce usted. Entonces, si usted quiere ofrecer hoy, nadie quiere ofrecer nada, o no tiene nada que ofrecer. La Biblia dice, preséntense en sacrificio vivo. Solamente usted sabe, hermano, solamente usted sabe qué piensa, qué pasa por su cabeza, cómo maneja usted sus emociones, cómo maneja sus pasiones. Sus pensamientos. Hay gente esclavos, sus pensamientos, esclavos del sexo. Hoy debe usted hacer morir eso, que eso muera en usted.